Bendiciones, bienvenidos una vez más a este tiempo con Dame 5 minutos. Y bueno, estamos en nuestra 10ª semana, nuestro primer día. Y hoy vamos a hablar de lo que le llamamos sirviendo a Dios y pagando el precio. Comenzamos en el libro de Romanos 12:1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestra alabanza diaria. Me gusta esa palabra que dice alabanza diaria, pero también significa culto racional. Servicio a Dios es ofrendar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y le puse aquí, dice, es hacer de nuestra vida una oración diaria y continua. Nuestra carne es como un animal vivo que debe ser sacrificado. Imagínese usted que usted va a poner un animal, lo va a hervir o lo va a quemar, y usted lo pone vivo en un lugar donde se pueda cocinar, porque es un sacrificio, ¿no? Entonces, obviamente es doloroso, ¿no? Cuando uno presenta un animal vivo, ¿no? Porque está constantemente muriendo, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí el Señor, que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo vivo como un sacrificio vivo, aceptable a Dios, porque esa es nuestra alabanza diaria. Entonces, obviamente es algo doloroso, ¿no? Dios nos llama a todos a su servicio. La pregunta es, ¿por qué son tan pocos los que responden a este llamado? Bueno, recuerdo cuando comenzó mi llamado pastoral, yo ya estaba pastoreando, y aunque estaba pastoreando, no era una entrega total, siempre estaba otras prioridades aparte de Dios, ¿no? Y recuerdo que comencé a pastorear y tenía tantas dificultades, falta de comprendimiento en lo que Dios me pedía, dolores que me estaban sucediendo, eh, rechazos, calumnias, cosas que me estaban pasando y eran dolorosas para mí, ¿no? Pero recuerdo que fui a un encuentro con el Señor, y recuerdo que una hermana que estaba predicando, eh, vino ella y empezó a dar su enseñanza, ¿no? Y al final de la enseñanza dio esta palabra y dijo: la razón por la cual no quieres servir es porque no quieres morir a ti misma. Y eso traspasó mi corazón, traspasó mi espíritu, y fue como lo mismo que me dijo el Señor. Bueno, la razón por la cual tú no quieres servir, la razón por la cual tú no puedes servir, es porque no quieres morir a ti misma. Entonces, cuando yo entendí esa parte, ¿no?, de que debemos de morir a nosotros mismos, es como lo puse aquí, ¿no? Es en un momento como sentí como un animal que está vivo, echando en una olla que está hirviendo, y fueron las que me empujaron a darlo todo por servir a Dios. Fue difícil, es difícil, porque uno tiene que morir todos los días, poco a poco, ¿no? Es interesante cuando nos damos cuenta que tenemos que experimentar lo mismo que experimentaron los grandes siervos de Dios. Dice, pero no meditamos en el precio que cada uno de ellos tuvo que pagar. A Moisés le costó la corona de Egipto, le costó el trono de Egipto. A José le costó la casa de su padre, Israel. A Esther le costó la libertad. Ella era una esclava, aunque era reina y estaba casada con Asuero. Ella vivió fuera de su tierra donde ella tenía que estar. Y a Cristo, ¿qué le costó? A Cristo le costó la vida, le costó el Calvario, le costó todo. Servir a Dios realmente requiere morir diariamente. Cada uno tiene que sacrificar algo que ama hasta que Dios se convierte en nuestro Señor y Rey y Salvador. Primera Samuel 12:24 dice de esta manera: solamente temed al Señor y servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Nosotros debemos de servir a Dios cuando nos damos cuenta qué es lo que Dios hizo por nosotros
Y ahí es cuando nace la gratitud en nosotros. Y cuando esta nace, entonces nuestro deseo es servirle a Dios. En el libro de Hechos 13:36 dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió o murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción o su cuerpo se deterioró. Hay otra versión de Hechos 36 que me gusta, es un poquito más amplificada. Dice, porque después de haber servido el propósito de Dios, dice esta. Pero hay otra versión que dice, después de haber servido a Dios de acuerdo a su propósito, a su generación. Dice, David durmió, que quiere decir murió. Y luego dice, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y esa palabra vio corrupción quiere decir su cuerpo se deterioró. Y si leemos esto, vamos a entender que, número 1, dice que David sirvió su propósito. Dice, y David sirvió a Dios de acuerdo a su propósito. Y David sirvió a Dios de acuerdo a su propósito, sirviendo a su generación. Entonces, a todos lo que Dios nos ha regalado es tiempo. Si usted mira, usted va a morir, un día va a morir, y usted no va a poder llevarse dinero, no va a poder llevarse oro, no va a poder llevarse nada. Hay gente que acumula riquezas, acumula oro. Y si usted mira, la palabra de Dios nos enseña que las calles de la ciudad están hechas de oro. Entonces, allá es la calle donde camina el oro. Así que no hay nada en esta tierra que podamos atesorar y llevarnos al cielo. Pero sí dice la Biblia que nuestras obras, porque tenemos que dar cuenta de nuestras obras. Así que lo que Dios nos ha regalado en conclusión en nuestra vida es un poco de tiempo para servirle, para encontrar nuestro propósito. Entonces aquí dice, a todos se nos ha dado un poco de tiempo específico para servir a Dios antes que nuestro cuerpo se deteriore. Debemos servir a Dios antes de entrar en la edad donde ya no podemos movernos con facilidad ni pensar claramente. El propósito de Dios en nuestra vida comienza con el servicio a nuestra generación y no sirviendo a nuestros propios deseos y propósitos mezquinos. Vivir egoístamente es perder nuestro propósito, tanto el propósito de haber nacido como el de haber vivido. Es interesante que hay gente que pierde su propósito cuando está viviendo, y una vez que muere, entonces ya perdió su propósito de vida. Nunca encontraron para qué nacieron. Dice el libro de Efesios 5:15-17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad de Dios se va revelando poco a poco. Por eso lo dice en el libro de Romanos 12:1. Dice 12:1 y 2. Y dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, porque esa es vuestra alabanza diaria. Eso quiere decir que nosotros debemos de servir a Dios. Entonces después dice, y no os conforméis a este mundo. Entonces ahora vemos la segunda parte. Entonces la segunda parte es venir en contra del conformismo de lo que está enseñando el criterio del mundo. Y luego dice, sino sed transformados mediante la renovación de la mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Eso significa que Dios va a revelar su propósito cuando primeramente presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Él. Y cuando segundo nos rebelamos en contra de lo que viene siendo el conformismo del mundo, o sea, vivir en este mundo sin realmente conocer lo que Dios nos mandó a hacer. Él va a revelarnos a nosotros el conocimiento de Él cuando no nos conformamos a este mundo, sino más bien somos transformados mediante la renovación de la mente. Dios quiere que tengamos una mente limpia, no para que nosotros tengamos una mente limpia, sino para que entendamos y comprendamos su voluntad.
Y Él va a comenzar a revelar su voluntad, primeramente la buena, luego la aceptable y luego la perfecta o completa sin que falte nada. Y luego dice, Dios nos ha regalado tiempo, tiempo para cumplir su voluntad. Y ese tiempo no es mucho, por lo cual necesitamos saber aprovecharlo y administrarlo. Dios nos ha dado tiempo y eso es lo que debemos administrar. Cuando yo era una niña en tercer grado, tuve una maestra dura y cruel, quien me golpeaba y me llamaba estúpida cada vez que me equivocaba. Siempre tuve problemas con aprendizaje. Yo tuve problemas de aprendizaje, era una niña especial. Mi nivel de retención fue bajo desde que nací. Necesitaba mucha ayuda para poder entender el material que estudiaba. Nunca pensé que yo podía servir a Dios sabiendo que tenía problemas de este tipo. Pero cuando cumplí 30 años de edad, después de servir al Señor por casi una década, 10 años había servido, o sea que empecé a servir al Señor desde mis 20 años y cuando llegué a ser pastora eran 33 años. Dios me liberó del espíritu de estupor y desperté al deseo de querer aprender. Recuerdo cuando Dios me liberó de ese espíritu, porque mi maestra de tercer grado me golpeaba cruelmente y me llamaba estúpida, 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 porque yo no podía aprender como los demás niños. Y yo tenía un problema, eran varios problemas, pero uno de los problemas era la falta de retención. Y cuando Dios despierta en mí y me liberta, ¿no?, de este espíritu, Dios abre mi mente para empezar a comprender, para empezar a entender, para querer estudiar, para querer explorar. Y fue así como comencé a servir al Señor, pero ya lo había servido por 10 años. Y se abrió a mi mente lo que hoy Dios está haciendo. Mi esposo y yo hemos pastoreado por más de 2 décadas y aunque muchos se burlaban de nosotros al principio, hemos continuado en nuestro puesto de batalla. Sin embargo, nuestra posición desde que comenzamos a servir a Dios, tomamos la decisión de amarlo a Él y no las riquezas de este mundo. Eso es algo que el Señor nos enseñó, que nosotros primeramente servirlo a Dios antes que cualquier cosa en este mundo, ya sea riqueza, sea fama, sea poder, sea lo que sea. Dios nos ha permitido entender que lo primero es servirle a Él. Respondiendo al llamado, Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Si un día hemos de ser escogidos por Dios para su servicio, debemos responder a su llamado por obediencia y no por emoción. Dios llama a muchos, pero no todos responden a su llamado. Hay algunos que piensan que el llamado de Dios tiene que ver con una posición o un llamado de reconocimiento o la fama, pero realmente no es así. En realidad, servir a Dios es responder al propósito, responder a nuestro llamado. Solamente Dios sabe para qué somos llamados. Y es interesante para mí que cuando vienen personas me dicen, ore por mí, yo quiero saber cuál es mi llamado. Quiero saber cuál es mi ministerio. Y están mirando realmente un puesto. Pero la realidad es que Dios nos revela el propósito del llamado. Jamás Dios va a revelar para qué fuimos llamados. Si primero no sentimos el deseo de servir a otros, Dios no siempre anuncia lo que va a hacer. Él simplemente ve la necesidad del mundo y prepara vasos para la tarea de servicio. Si nosotros miramos, me gusta la vida de David, porque David fue ungido por el profeta Samuel. ¿Y qué sucedió? Después de que lo ungió, David volvió detrás de la majada a servir las ovejas de su padre. Él no estaba interesado en un puesto. Él simplemente quería servir. Y cuando David fue puesto en el campo de batalla, y tú lo miras, que David va al campo de batalla, él no es un soldado. Más sin embargo, en su actitud de servicio, David es puesto en el campo de batalla y enseña el entrenamiento que Dios le dio detrás de la majada. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces nosotros tenemos que saber realmente a quién vamos a servir. La reflexión de hoy, Segunda de Crónicas 30:8 dice, y no endurezcáis vuestra cerviz
como vuestros padres, sino someteos al Señor y entrad en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, para que su ardiente ira se aparte de vosotros. Qué bello, ¿no? Entonces, cuando hay un servicio de todo corazón, la ira de Dios no está sobre nosotros, sino que realmente hay un cuidado del Padre, porque comenzamos a entender primeramente que somos hijos. Cuando nosotros estamos sirviendo y nos damos cuenta que somos hijos de Dios, lo que va a suceder es que la mente de esclavo va a ser removida. ¿Por qué? Porque cuando el hijo sirve, sabe que es para el reino de su padre, para su propio propósito. Los hijos tenemos beneficios, pero también debemos de entender que tenemos obligaciones. Entonces ya no servimos a Dios como que esperando una paga de Él, una recompensa de Él. No, los hijos tenemos herencia. Es diferente. El esclavo está esperando bendición financiera, pero el hijo está esperando la herencia que se le dio a Cristo. Amén. Así que Dios me lo bendiga. No se olviden de suscribirte a mi canal y poner tus comentarios en ese lugar para que esto sea de bendición para otros. Tampoco te olvides de compartir estas enseñanzas con otras personas que pueden beneficiarse de ellas. Dios te bendiga.